En el día de hoy vamos a tratar otro tema de mucho interés, que es la Casa del Oro y la Plata. Este tema es exclusivamente para el pueblo cubano, que fue el que lo sufrió personalmente. Cada uno de nosotros, o por no decir todo el pueblo, llevó toda la pacotilla que tenía, el oro, la plata, las obras de arte que tenía, y la sometió a la evaluación del Estado, que se lo compraba a precios muy baratos y después le daba unos cheques que nosotros le llamábamos chavitos, y a partir de ahí el pueblo iba a algunas tiendas para saciar su necesidad de consumo insatisfecho. En esa tienda, en esas empresas, jugó un papel importante mi padre, más bien un papel técnico, ya que él era perito experto en joyas y diamantes. He sabido que anteriormente había mucha joyería en Cuba, pero muchos joyeros se marcharon del país y quedaron pocos individuos como mi padre, valga la poca humildad de mi parte, quedaron pocos individuos con el conocimiento que él había adquirido por su trabajo pretérito, y fueron a buscarlo a la casa, y como evaluador de brillante y vendedor posterior, y a la vez como maestro de un grupo de jóvenes que él capacitó para esta empresa. Por tanto, yo quería con este programa dedicárselo a mi padre, que en paz descanse, y que ha dejado un grato recuerdo en muchas personas de la población cubana, porque trató de ayudar a todo el mundo. Vamos a ver a continuación en qué consistía esta empresa. Bueno, aquí tratamos no solo la Casa del Oro y la Plata, también vamos a tratar las subastas que por primera vez se ofrecieron en Cuba. Y las subastas en Cuba por primera vez. Y como contraste, lo que está ocurriendo en el mundo de avances de la gemología existente, que por los cuales ya se pueden hasta preparar piedras preciosas, joyas por encargo, que eso es totalmente nuevo. Así como hay perlas de cultivo, pueden aparecer por tecnología diamantes de cultivo o diamantes preparados exclusivamente por un sistema de holografía, rayos láser, etcétera, la combinación de muchas técnicas modernas. Vamos a ver a continuación. Primero queríamos destacar qué impresión tenía el pueblo de esta cuestión. Para eso escogemos un artículo que publicó una muchacha en Cubanet, que era hija de camagüeyano y rusa. Y aquí aparece lo que ella plantea. El régimen decidió revivir un fantasma, su enemigo llamado consumismo. Actuaría en función suya. De pronto, un deseo irrefrenable se apoderó del pueblo cubano, hambriento de cosas materiales procedentes del país de los malos que hacen las cosas buenas. Y empezó a dar sus reliquias de oro y plata a cambio de televisores, batidores y a veces a cambio de chocolate, por ejemplo. Entonces, vemos que aquí expresa ella, una camagüeyana, expresa el sentir de toda la población. Continúa ella: a los establecimientos estatales habilitados para tales trueques se les conoció como la Casa del Oro y la Plata. Ella continúa: yo era una adolescente, dice esta niña, esta muchacha. Veía a mis compañeros de escuela mostrando ropas nuevas que me parecían espectaculares, y me veía una persona
inmensa. Entonces mis padres y abuelos, por darme el gusto de consumir buenos productos, entregaron todo el oro, la plata, joyas y obras de arte. Esto expresa lo que le ocurrió a muchos miembros de la población. Aquí vemos que no solamente oro y plata, se llegó a tasar según una tarifa centralizada por el peso de las piezas. También había joyas de todo tipo. Después de evaluar las piezas, se entregaba al cliente los llamados chavitos para comprar productos a precios astronómicos. Yo quiero contrastar esto que estaba ocurriendo en Cuba con lo que puede ser los compradores como Riviera del Gato en Puerto Rico y Nueva York, que dan turnos para que las personas vendan sus productos, pero hay completa libertad para el resultado del beneficio obtenido con esta venta individual. No tiene por qué ser dirigido por el Estado. Cada cual hacía con ese dinero lo que quería. También existe aquí la empresa Circa que compra al menudeo. Desde luego que las empresas capitalistas van a tener algún beneficio, pero no el beneficio lacónico que ocurrió en Cuba. Aquí vemos que no solo oro y plata, también joyas con oro blanco y platino y otras piezas. Por ejemplo, ese par de aretes son dos amatizas, una en cada oreja naturalmente. Y vemos que en la punta hay unos brillanticos. Eso se sometería a un valor teórico que nunca sería el valor real de la pieza. Y de esa manera, el que estaba vendiendo esa pieza iba a perder mucho. Aquí vemos que había una tasación rígida, en el sentido que se vendía una, por ejemplo, esa cadena que aparece aquí a la izquierda, se vendería por peso. Y si tuviera algún trabajo, como aparece a la derecha, ese trabajo se desconocía y se le pagaba por peso. Esto se debe también a que las personas, estos alumnos preparados, no tenían el conocimiento y solo estaban preparados para poder contrastar el oro y la plata en unas piedras pobres que existían con determinados ácidos y se determinaba el quilataje de las piezas. Aquí vemos, imagínense, esta formidable pieza que es un solitario que tiene un de hombre que tiene un diamante central, un brillante. Nosotros en Cuba le decimos brillante, pero aquí es diamond, que es diamante, montado en oro blanco. Fíjense el trabajo. Y bandas laterales de 5 diamantes en cada lado, haciendo contraste con el brillante. Si supuestamente alguien de la población cubana llevara esta pieza tan hermosa, allí se le ofrecería un valor incomparablemente menor a lo que esta pieza tiene, porque aquí también hay un trabajo del joyero que hay que evaluar. Una vez hechos estos cambios, se iba a la filosofía a hacer las compras, ya con el billetico que se le daba, que los cubanos le llamamos chavitos, íbamos a la filosofía. Esta foto que yo logré obtener de la filosofía es del año 1930. Pero quiero destacarles que esta compañía, esta tienda, la filosofía, está establecida en Cuba desde 1885, antes de la República. O sea, en el tiempo de España. Y fíjense que ya en el 30, miren esos escaparates, esas vitrinas. En Cuba había un desarrollo del comercio extraordinario. Lo que se puede apreciar en estos escaparates
donde se muestran los productos. La filosofía tenía una amplitud bastante grande, 2 pisos, y ahí se logró vender los productos desde $1 hasta cientos de chavitos, de dólares en chavitos. No se permitía llevar dólares. Aunque en algunos casos, como cuando la persona iba a comprar un Lada, ya no era allí, naturalmente. Pero imagínense ustedes el cargamento de piezas que habría que llevar para poderse llevar un Lada nuevo, el Lada del carro ruso, ¿no? Posteriormente, la capacidad de la filosofía se rebasó. Ya había que buscar una tienda mayor y se logró lo que se le dice en Cuba tiendas panamericanas, pero es la famosa casa de los 1, 2 y 3 centavos. Fíjense esa tienda acabada de construir cuando triunfó la revolución, o un poco antes, en el año 58. 4 pisos y un sótano que no se puede apreciar. Por tanto, ahí era ideal para que todo el pueblo fuera a comprar con su chavito después de haber hecho la tasación en otro lugar. Pero quiero volver a destacar el desarrollo del comercio de Cuba. Fíjense esta tienda que es famosa en la esquina de Velasco y Reina, una esquina muy céntrica. La calle Reina era una calle comercial y Velasco ya también era comercial. Allí iba el pueblo con sus chavitos después de haber entregado piedras preciosas o joyas o obras o pequeñas obras de arte decorativo a comprar pacotillas, decimos pacotillos, ropa, etc. Sin embargo, ¿qué estaba ocurriendo en el mundo? Ya en el mundo había diamantes de laboratorio y piedras de laboratorio. O sea que mientras que el pueblo cubano entregó todos sus bienes mundialmente, uno tenía la posibilidad en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa de encargar anillos de compromiso, anillos de boda, diamantes por encargo. Para eso estaban los llamados brillantes de laboratorio. Por ejemplo, ya aquí el individuo podía encargar los brillantes por, vamos de nuevo al anterior. La forma del diamante, había varias formas, podría ser elíptica, capuchón, distintas formas del diamante. Forma de esmeralda, que es un corte para la esmeralda, pero que podía hacerse en el diamante. El color del diamante, si era cristalino o rosado, porque hay diamantes con tendencia rosada o color champán, o azul claro también. La claridad, el corte, la rutilancia. O sea, la rutilancia es si brilla o no el diamante. Y el quilataje es el peso. Todo eso uno podía encargarlo en esos laboratorios. En Cuba seguía la empresa del robo de la cárcel de La Plata y se hicieron hasta subastas. Anteriormente se había dicho que en Cuba una subasta era una labor capitalista, que no era posible llevar a cabo esa labor. Sin embargo, en Atabey, que es uno de los nombres del nuevo Bismarck, se dio en 2 casas contiguas, como esa vivienda, por ejemplo, había subastas donde se hacía una selección de las piezas que llevó la población. Y en ese caso había subastas, había un ágape, para ambientar había violines o un cuarteto de cámara
y había un locutor de la televisión o de la radio presentando la pieza y el pie de subasta. Ahí iban algunos millonarios invitados y personal del cuerpo diplomático, etcétera, casas como esta o como esa, que está particularmente de nuevo al cuento, obtuvo un premio de arquitectura en el año 1953, 6 años antes del triunfo de la revolución. En este caso había varios ejemplos que eran tratados particularmente por mi padre, ya que ninguno de los muchachos recién que habían reconocido las técnicas no eran capaces de evaluar piezas como estas que aparecen a la izquierda con un trabajo que tenía un valor meritorio. Por ejemplo, aquí vemos una pieza con un torito arriba o esta con un sapo y así un elefante que es de suerte. Así la población llevaba cosas de un valor no solo en el peso, sino en el trabajo de orfebrería o el trabajo de joyería que estuviera. En este caso, mi padre y otro señor eran capaces de evaluar estos trabajos y esas piezas se les daban a ellos. Y en el caso de las piedras preciosas ocurría lo mismo. No podía, bajo ningún concepto, evaluarse una piedra por su peso solamente. Había que tener en cuenta características, por ejemplo, de la esmeralda, que es la verde, el rubí, que es el rojo, el zafiro, el topacio, y así sucesivamente. A mi padre se le presentaron casos de un gran interés. Por ejemplo, una señora se apareció con un cola de pato. Nosotros le decíamos cola de pato a los Cadillacs, a los carros Cadillac de los años entre 55 al 60, que tenían su cola atrás que parecía un pato. Entonces se le llamaba cola de pato. Ella llegó con 2 empleados de su casa. Ella le había dejado, su familia se había quedado con 2 afroamericanos. Una era la cocinera y otro el ayudante. Se habían quedado con ella y ella le manifestó a mi padre que muchas piedras, piezas como esta, las quería entregar para los últimos años, disfrutarlo con su familia, que eran estos 2 señores empleados de muchos años en la casa y que realmente eran su familia, aunque no era la familia como tal. Otra señora artista, no voy a mencionar el nombre, que se había dado lo que en Cuba se le llama la titimanía. Estaba con un jovencito y entonces llevó muchas piezas para poder lograr regalarle a su joven, a su novio, un carro del último tipo, y entregó muchas piezas. Así otra señora llevó un juego de collar de esmeraldas y brillantes en juego con los aretes. En este caso, mi padre le recomendó que no lo vendiera allí, puesto que le iban a dar un valor exiguo por unas piezas tan soberbias, tan buenas. Queremos mencionar que el pueblo cubano es un pueblo suntuoso, en el sentido de que todo el mundo tenía una pieza de cierto valor. Y eran piezas que las familias conservaban para casos difíciles o para el lujo de tenerlas y usarlas. Y prácticamente se vació a toda la población de estos bienes, utilizando la coyuntura de que el pueblo cubano estaba ávido, como dice la primera articulista que vimos,
ávido de comprar cosas y de consumir. En fin, el pueblo entregó bienes, los cubanos vendieron todo por tener cosas encima. Quería manifestarles que eso ha sido el sufrimiento de nuestro pueblo como uno de los ángulos de entrega absoluta que se le exigía a la población por las circunstancias en que estaban. Que siempre se habla del bloqueo, pero no hay tal bloqueo como un embargo. Es embargo, no es bloqueo. Y en el caso de algunos individuos, aunque perdieron propiedades, se habían quedado con determinados valores materiales que también el Estado fue por esos valores. Bueno, con eso terminamos. Denle like también, el que esté interesado puede escribirme y inscríbanse en mi canal. Esperen nuevos programas que vamos a preparar, que estamos preparando, y espero que este programa haya sido de su agrado, aunque muchos lo sufrimos en carne propia, pero bueno, quería dejarlo como un manifiesto. Muchas gracias.